salvaguardas que están en este cuadrito, ¿cierto? Digamos, el primer cuadrito es toda la carreta que acabo de echar. En este cuadrito, básicamente lo que dijeron, tanto en las normas de ingresos, costos y gastos, fue, uno, que los intereses implícitos que determine la técnica contable no van a ser ni grabados ni deducibles en el impuesto sobre la renta. ¿Qué son intereses implícitos? Yo me lo he preguntado. Está dejando afuera todo el costo amortizado que se hace de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, básicamente. ¿Sí? Cuando el interés no es contractual, sino es un tema de medición de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, ya sea con vinculados, con socios, con accionistas, con clientes, con proveedores. Con este pedazo, la reforma está diciendo no son ni grabables ni deducibles. O sea, es decir, la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar no cambian de valor nominal, más o menos, por temas de medición de costo amortizado. Entonces van a tener ahí una diferencia que algunos tratan como temporaria, pero que pareciera que es permanente. ¿Sí? Bueno. Ahí es interesante porque no quedó tan conectado el tema del PIG con el tema del balance, ¿cierto? Recuerden que había una revisión expresa en los activos y pasivos a lo que diga la contabilidad, ¿cierto? Y la contabilidad va a tener ese ajuste en la cuenta por cobrar o en la cuenta por pagar, ¿cierto? Entonces, pregunta, en la sección patrimonial, ¿cómo voy a declarar mi cuenta por cobrar o mi cuenta por pagar sujeta a este ajuste por intereses implícitos? ¿Cierto? Sanamente uno debería ser uniforme y decir, elimino el efecto en el activo y elimino el efecto en el pasivo, pero no está en ningún lado que se tiene que hacer así, ¿cierto? Lo que quedó claro es que en el PIG no se tiene que considerar ni el ingreso ni el gasto. Yo por ahí leía, traté de leer medio las NIC, medio lo que entiendo, y el único lugar donde decía algo interés implícito era por ahí la NIC 17. Sí, no, pero ahí está hablando de instrumentos financieros, está hablando. Y ojo con lo que dice Daniel, porque Daniel dice, ¿qué cifra pongo en el balance de cuentas en la declaración de renta de activos y pasivos en relación con esas cuentas por cobrar y por pagar? Y otra pregunta es, ¿qué valor le pongo cuando esté calculando el impuesto diferido? Porque acuérdense que el impuesto diferido se calcula comparando balances. Entonces, si uno hace mal el balance fiscal, o si no representa bien las diferencias, lo que está pasando en el resultado no lo representa bien en el balance, la diferencia no le salta, y puede ser una diferencia temporaria que no se esté comiendo, o sea, un pedazo del impuesto inferior que se está comiendo. Y eso lo vi en muchas empresas cuando calculaban el impuesto diferido, que habían diferencias que estaban representadas en el estado de resultados, pero que no estaban representando en el balance fiscal. Entonces la diferencia no saltaba. Entonces, por ejemplo, decían, no, depreciación pasa derecho, está bien, es igual a la fiscal a la NIF, pero era porque habían hecho el ajuste en estados resultados para temas fiscales, pero no estaba reflejado en el balance fiscal. Y si uno calcula el impuesto diferido desde el balance fiscal, le queda mal si no está representando, si no está haciendo esos ajustes fiscales de partida doble balance contrastado de resultados. Entonces, ojo con eso, ojo con el balance fiscal, es la puerta de entrada al impuesto diferido, y si está mal hecho, el impuesto diferido está mal hecho. ¿Sí? Sí, ahí es muy importante, y siempre que también nosotros miramos impuesto diferido, llegamos con una premisa clara. Metas en la cabeza que no es lo mismo la base fiscal de un activo o de un pasivo a la luz de la NIC 12 que el valor patrimonial del activo a la luz del estatuto de uso. ¿Cierto? Dos ejemplos sencillísimos. El valor patrimonial de los bienes, de los inmuebles, según el estatuto tributario, puede ser o el costo que tenga en la contabilidad o el avalúo o autoavalúo que tenga en el impuesto predial, ¿cierto? No quiere decir que la base fiscal de ese activo para efectos del impuesto diferido sea la misma, porque esa va a depender de cómo usted va a recuperar el activo. Entonces, en este caso, usted lo va a recuperar vía depreciación, ¿cierto? La base fiscal debería ser el costo de su contabilidad, sin perjuicio que en la declaración de renta tal vez haya incluido el avalúo catastral, sin perjuicio que tal vez en la declaración de renta haya hecho ajustes fiscales a ese activo,
¿cierto? Vean que son dos cosas totalmente diferentes. Hasta el año pasado, el pasivo por industria y comercio. El pasivo por industria y comercio era un pasivo real, ¿cierto? Que se consignaba en la sección de pasivos como un pasivo real, ¿cierto? A efectos del ANIC 12, el pasivo vale 0, si no, no tendría diferencia. De acuerdo. ¿Cierto? Entonces es una premisa que ustedes tienen. No es que yo voy a hacer el impuesto diferido y cojo y meto la renta, la sección patrimonial, y la comparo contra el balance libre. No, a esa sección patrimonial tengo que mirar pues particularidades que tal vez me digan que la base fiscal de la NIC 12 sea diferente a la que estoy consignando en mi declaración de renta. Acuérdense que las reglas de valores patrimoniales están establecidas en una sección del estatuto tributario, que nada tiene que ver con lo que dice la definición de base fiscal de la NIC 12, tanto para activos como para pasivos, ¿cierto? Segunda gran excepción o salvaguarda que dijo la tributación respecto de la NIC. Todos los ajustes a valor razonable no son fiscales, ¿cierto? O sea, los ajustes a valor razonable lo que determinan es un incremento, pues, por lo general, O disminución. o disminución del valor de los activos, que es sujeto muchas veces de depreciación. Entonces, lo que dijo la DIAN, oiga, no me venga, no es que yo no le voy a grabar el avalúo, ¿cierto? Pero usted tampoco me desprecie ese avalúo fiscalmente. Entonces, lo que dijo es, para efectos tributarios, vamos a respetar un principio del costo histórico. Y todos los ajustes a valor razonable no van a ser fiscales. Ahí hay que tener cuidado porque hay muchas cosas que se miden a valor razonable, ¿no? Entonces, ahí está no solamente la revaluación de propiedad planta de equipo, que seguramente Daniel lo va a decir cuando hable de Lori, ¿sí? Sino propiedades de inversión medidas al valor razonable con cambios en el estado de resultados, que no deprecian, pero la diferencia en los avalúos se va al estado de resultados derecho. Activos biológicos y reconocimiento de productos agrícolas al valor razonable. Se reconocen así, se miden así, la diferencia entre una medición y otra va al estado de resultados también, como un tema de valoración. Activos no corrientes mantenidos para la venta, como lo tiene Daniel ahí. Cuando uno pasa un activo a mantenido para la venta, le hace un avalúo y si el avalúo es menor, registra una pérdida en la valoración. ¿Sí? Hay muchas cosas que pasan derecho por valoración o por medición de valor razonable, incluso en inversiones en acciones que cotizan en bolsa y todo eso también, que las pasa a derecho y quedan en el estado de resultados como una ganancia o pérdida por medición de valor razonable o por valoración de activos y pasivos al valor razonable. La reforma está diciendo eso no, ni grabable ni deducible, ni grabable ni deducible. ¿Sí? Igual, impuesto diferido. Me dijeron que ya no se podía hablar utilizar el término provisiones, ¿cierto? Porque ahora el término correcto es deterioro. Entonces digamos que el estatuto tributario permitía unas provisiones deducibles, sobre todo en activos, y era la provisión de cartera. En activos fijos permitía el castigo del activo vía obsolescencia, y en inventarios permitía la deducción de ese 5% que estaba por allá en mercancías de fácil destrucción, ¿cierto? A través de la jurisprudencia, esa deducción del inventario se matizó, y en la medida que uno pudiera demostrar que la pérdida de inventario da alcance al objeto de negocio, uno podía llegar a deducir más de ese 5% del valor que traía la norma, ¿cierto? Con la NIF cambia un poquito y aquí empieza una de las primeras problemáticas. Cartera. Artículo 145 del Estatuto Tributario. Decía ese artículo que las provisiones de cartera, en la medida que se sujetaran al reglamento, iban a ser deducibles en el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Y ese era un reglamento aún más viejo que el Estatuto Tributario. El Estatuto más o menos era de 1986, ¿cierto? Y se remitía en cuanto a provisiones de cartera a un decreto de 1975, que era el que traía los viejos método general y método individual de cartera, ¿cierto? Entonces, la norma la cambia la reforma tributaria y dice, básicamente, como que acomodando un poquito el lenguaje, dice, ahora el deterioro de cartera será deducible en función de lo que diga el reglamento. Pero ahí tenemos el problema. ¿Cuál reglamento? El mismo reglamento que regía el artículo 145, es decir, el decreto de 1975 que me remitía a los métodos general e individual, o el reglamento que me rige, ¿cuál es esa? ¿1036?
No, en la cartera es NIC 39, NIC 9, todas las de... Bueno, o el reglamento de contable que me remite a cuál es la metodología para hacerle un deterioro a una cartera. Pues no sabemos, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que ese reglamento o esa provisión de cartera tenía un requisito fundamental, y es que estuviera reconocido en la contabilidad. Lo que me lleva a pensar, si ya con la nueva norma yo hago el test de deterioro y solo me dan indicios y no me da un ajuste real de deterioro a realizar, quiere decir que automáticamente, así yo haga mi metodología del 5, 15, del 5, 10, 15 o del 33% a manera individual, pues no voy a poder deducir cartera. Entonces están totalmente desconectados los mundos de la provisión de cartera fiscal y la provisión de cartera contable hoy en día. Esta va a ser una frustración que les va a transmitir a lo largo de toda la charla, y es que con la reforma se hizo un inventario de más o menos 110 decretos reglamentarios que tenían que emitirse para que pudiera materializarse mucho el contenido de la misma. A la fecha han salido 2. ¿Cierto? Entonces muchas de estas preguntas aún están muy abiertas a interpretación, ¿cierto? Digamos que, aunque han salido 2 decretos reglamentarios, parece que la reforma tributaria se está reglamentando vía doctrina de la DIAN, porque en la ventanilla de relatoría de la DIAN ya a lo corrido del año van más de 110 conceptos referentes a la reforma tributaria. Ilegal, ¿no? Ustedes saben que un concepto de la DIAN es obligatorio para el funcionario de la DIAN. Nosotros como contribuyentes no tenemos por qué regirnos por los conceptos de la DIAN. Lo que pasa es que uno piensa y automáticamente, si uno se va a ir a hacer lo contrario al concepto, ya es porque quiere cazar la pelea contra la DIAN. Listo. El inventario es un tema que yo no puedo entender de hoy, es el tema del ajuste al valor neto de organización. No sé si eso es como la provisión que teníamos de protección de inventario. Bueno, los que manejan inventarios más o menos lo saben, ¿no? Valor neto de organización, un cálculo del valor recuperable del inventario, de las existencias a cualquier fecha de corte, partiendo de una estimación del precio de venta, agarro el precio de venta, le resto los costos asociados con la venta de ese inventario, calculo un valor recuperable de ese inventario, y si ese valor recuperable es menor al valor que tengo registrado en libros, tengo que bajarle el valor al inventario contablemente. ¿Sí? Eso es lo que se llama deterioro de inventario, que aplica igual para pymes que para NIF-Plens. ¿Sí? Eso es lo que se llama. Y ahí, de acuerdo con la norma, también se incluyen temas de obsolescencia, temas de vencimientos, temas de cualquier tema que haga que el inventario pueda no ser recuperable, daño físico, lo que sea. ¿Sí? Ese es más o menos el valor de realización. Eso no es fiscal. Eso no es fiscal. Más adelante vamos a ver que la norma fiscal evolucionó un poquito, pero lo vamos a ver en un capítulo especial de inventarios. Ingreso por fidelización de clientes. Yo creo que es un fácil. Ingreso por fidelización de clientes. Todas esas empresas que entregan puntos, millas por las compras de los clientes, ¿de acuerdo? Puntos, millas, no sé cómo le llamarán más, que uno siempre acumula en la compra. Esas empresas que entregan puntos, millas o lo que sea en la compra, no pueden registrar cuando lo pongas en un supermercado, en cualquier negocio que entregue puntos, cuando el tipo llega a comprar mercancías, la empresa no puede, y le entrega puntos la empresa no puede registrar todo el valor de la transacción como un ingreso en la 40 y algo, porque le está entregando puntos, lo que quiere decir que está difiriendo un pedacito del ingreso. Entonces la empresa tiene que, si yo compré 100.000 pesos, tiene que abrir en 2 esos 100.000 pesos. Supongan, 90.000 van a ser ingreso por la venta del mercado y 10.000 quedan como un pasivo por ingresos diferidos. ¿Sí? Ingresos diferidos. ¿Qué quiere decir? Yo a este tipo le debo algo. ¿Cuándo se acaba ese pasivo? Eso obviamente tiene unas metodologías de medición, pero ese pasivo se acaba o cuando entrego la sartén o lo que sea, o cuando se vencen los puntos, Entonces, aquí está hablando de ese pasivo, de ingreso diferido por fidelización, de ese pedazo que no se reconoce en el estado de resultados, sino que se lleva a un diferido. ¿Sí? Entonces, lo que dijo la reforma, bueno, es un ingreso, ¿no? Partimos de la base de un ingreso. Entonces, lo que dijo la reforma es algo medio ácido, es
Oiga, todos esos pasivos se quedan reconocidos por ingresos diferidos en función de estos planes. Usted máximo, señor contribuyente, me los baja al PG, me los baja al ingreso en un año. ¿Cierto? O sea, si los puntos, si las millas se redimen en más de un año y medio, digamos yo redimo mis millas en 2 años, tributariamente la compañía, Avianca, tendrá que reconocer el ingreso por lo menos en el año siguiente. ¿Cierto? Entonces lo que dijo la reforma es, usted no me dilate la tributación de ese ingreso por fidelización de clientes. Se lo voy a permitir un año, ¿cierto? Y problema suyo si la redención de sus puntos, de sus millas, se da en más de un año. Usted va a terminar pagando impuesto en el año siguiente. Así no haya realizado contablemente y realmente el ingreso. Listo. Hay un capítulo especial para derivados financieros, donde están las operaciones repo y todo. Creo que acá no lo manejamos. Que dijo básicamente que las operaciones repo y todos sus derivados van a tener efectos fiscales en el momento de la liquidación, como lo vamos anticipando. ¿Cierto? Listo. Entonces viene un tema importante. Todos los ajustes o todas las contabilizaciones que se reconocen contra el oro, ¿cierto? Al igual que los ajustes por la adopción por primera vez de la ley. Eso no va a tener efectos tributarios. Okay. ¿Listo? Hay otra cosa que dejó por allá claro, no sé si esto pueda llegar a aplicarse, yo no lo he visto en la vida real, y es que en la norma de ingresos dijo, oiga, pero sin perjuicio de esto, es decir, regla general me remito a la contabilidad, por excepción quito estos 5 asteriscos, pero si llega a haber algún derecho de cobro que no estén reconociendo las NIF, ¿cierto? Usted me lo tiene que meter en la declaración de renta como ingreso fiscal. La verdad no lo he visto. La idea de las NIF es que no se quede nada de reconocer. Pero ahí, yo no sé, Dani, si ahí puede entenderse que cualquier cosa que se facture es ingreso grabado, no sé. No, de hecho, eso quedó claro porque en un artículo más adelante se estableció que ya el reconocimiento fiscal de ingresos y costos no iba a girar en función de la formalidad de la factura, sino en función de la realidad de las operaciones. Entonces, por allí no debería ser. Okay. Y igual esas facturas deberían quedar conocidas en algún lado. No, está bien, porque puede ser que ahí, el tema con reconocimiento de ingresos es que puede ser que yo facture algo, pero no haya, por ejemplo, un contrato de construcción, un servicio de largo plazo, y el tipo, el cliente me dice, factúreme todo el proyecto al inicio, o la mitad al inicio, pero yo no he hecho nada, no he hecho ningún trabajo. Entonces, contablemente saco una factura, pero legalmente saco una factura, pero contablemente no reconozco ingreso, lo dejo como un ingreso diferido, como que facturé, lo mandé a la 28 porque yo no he hecho nada todavía, no tengo costos, entonces como no tengo costos todavía no puedo reconocer el ingreso. Entonces, yo no sé si esos derechos de cobro que no se reconocen, no diría NIF, pero que no se reconocen como ingresos, pueden llegar a ser ingresos grabados, porque yo no los he pasado en NIF por el estado de resultados, pero ya emití la factura y ya tengo un derecho de cobro. ¿Sí? Pues puede ser, la verdad no tendría que decir que no sé, pero creo que el derecho está reconocido con la cuenta por cobrar. Claro. Sí. Entonces, y lo que apuntaba la reforma era a dejar de reconocer esa formalidad de la factura como el driver para empezar para que detonaran los efectos tributarios, ¿cierto? Entonces es un pedacito en el artículo 28 que quedó allá, que la verdad nadie ha podido identificar plenamente de qué tipo de derechos que no están reconocidos en la contabilidad, no tanto en el PIB, sino en la contabilidad de sí, Okay. daría el efecto tributario, ¿cierto? Y excepciones que se mantienen respecto del régimen anterior. Recordemos que en tema de dividendos, tributariamente solo se reconocían cuando se decretaban los dividendos. Eso se mantiene. Traducción, el método de participación que reconocen las compañías no tiene efectos tributarios. Y nunca va a tener, ¿pero por qué? Porque unos decretos reglamentarios por allá lo decían. Ahora ya en el estatuto tributario directamente dicen, el método de participación no tiene efectos tributarios. El método de participación puede llegar a ser una diferencia permanente o temporaria. ¿Sí? O sea, no tiene efectos fiscales cuando lo hago, cuando lo registro, pero si eso se va a volver dividendos en el futuro, grabados o lo que sea, o tiene efectos fiscales como dividendos en el futuro, yo tengo una diferencia temporaria. ¿Sí?
porque lo que reconozco, más o menos lo que reconozco por método de participación, si la otra empresa estaba generando utilidades, lo que reconozco como método de participación más o menos son los dividendos que me va a entregar en el futuro, ¿sí? Porque es el pedacito de la utilidad por mi participación. Entonces, si eso se va a volver dividendos en el futuro cercano o en el futuro previsible, yo tengo que registrar un impuesto diferido por esa diferencia, ¿sí? Porque la inversión está al costo fiscal, pero está por el método de participación en NIF, y ahí me va a generar la diferencia. Si por el contrario la gerencia concluye que está registrando el método de participación, pero que eso nunca se van a volver dividendos y mucho menos con efectos fiscales, es una diferencia permanente. Entonces hay que ver no solo las decisiones de la gerencia y lo que pasa con esa inversión, sino lo que ha pasado históricamente. Hay empresas que decretan dividendos todos los años y sacan las utilidades y se las mandan a los socios. Eso puede. O hay empresas que nunca sacan dividendos. Entonces, a partir de ese análisis, la diferencia es permanente temporal. ¿Vale? Importante. Con la reforma tributaria se estableció un nuevo, entre comillas, impuesto a los dividendos, ¿cierto? Entonces recordemos que tradicionalmente, desde 1986, se predicaba una no doble imposición entre sociedad y accionista. Es decir, si la compañía había pagado impuestos sobre una utilidad, la misma en el momento que se distribuyera al accionista no debería volver a pagar impuestos. Es decir, en ese binomio solo debería pagarse una vez, ¿cierto? La única forma de que los dividendos fueran grabados en el momento de decretárselo al accionista es si en su momento en la sociedad no fueron grabados. Un ejemplo, las editoriales o empresas que tuvieran alguna exención en renta que no fuera trasladable a los accionistas. Esa compañía, eso era un sofisma que todo el mundo tenía, y esos beneficios no eran realmente un beneficio porque lo que se ahorraba la sociedad lo terminaba pagando el accionista, ¿cierto? En ese caso, cuando se giraban dividendos, surgía esa diferencia temporaria porque el impuesto lo debería, bueno, y si el accionista lleva contabilidad, porque el impuesto lo debería pagar el accionista. Con la reforma tributaria se hizo un cambio al esquema de dividendos, ¿cierto? Pero no se tocó el binomio sociedad-accionista en la medida que las dos sean personas jurídicas, ¿cierto? Es decir, si una persona jurídica es accionista de una sociedad, en la medida que esta sociedad haya pagado impuestos sobre las utilidades, cuando se le decreten las utilidades, no debería volver a pagar impuestos. Es decir, el dividendo debería volver a debería continuar siendo un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pero ¿qué pasa si el dividendo se le gira a una sociedad del exterior o a una persona natural? En ese caso, detona el nuevo impuesto a los dividendos y tendrá que pagar 5, 10 o hasta 35% del impuesto. Es allí donde yo pongo que en los consolidados del exterior, o en los estados financieros del exterior, es donde este impuesto diferido realmente se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque es allá donde realmente la diferencia va a ser realmente temporaria y allá donde el impuesto, donde el giro de dividendos se traduciría en un impuesto sobre la renta. Listo, sigamos. Ahí va. Abajo. Listo. Uno de los propósitos del CRE, ¿se acuerdan? Era tratar de limpiar, adicional de lo de crear, formalizar el empleo y todo eso, era tratar de limpiar el impuesto sobre la renta de muchos beneficios que tenía. Por eso, acuérdense que las empresas creadas, constituidas bajo ley 1429, no pagaban renta o tenían la progresividad en renta, pero desde el primer año empezaban a pagar CRE, ¿cierto? Igual acuérdense que las donaciones no eran deducibles en CRE, y muchos beneficios, rentas exentas y descuentos tributarios, no eran aplicables en el CRE. Ese era un propósito y una de las grandes críticas que tenía el impuesto de la renta antes del 2012, y es lo que trató el gobierno de hacer. Entonces, recogiendo lo bueno, nuevamente en el ensayo de error, trató de permanecer y decir, oiga, a efectos de este nuevo impuesto sobre la renta, las empresas que traían la exoneración o el beneficio de ley 1429 lo van a seguir teniendo hasta que se muera el beneficio. Pero de aquí en adelante ya no hay más beneficio de ley 1429.
por lo menos en cuanto a la progresividad de la tarifa de renta. Otro tema grave de las empresas creadas bajo ley 1429 es que se derogó ese articulito de la ley en la que se establecía que eran exoneradas de retención de la fuente. Hoy las empresas, bajo ley 1429, si ustedes tienen pagos, las empresas deberían estar aplicando retención de la fuente. ¿Por qué? Porque quedó eliminado el esquema de exoneración de retención de la fuente. Y si somos a una empresa bajo ley 1429, tendremos que entrar a analizar la tablita que quedó en el artículo 240 para ver cómo en el nuevo impuesto voy a terminar de agotar o de marchitar el beneficio que trae, ¿cierto? En cuanto a rentas exentas y otros beneficios, digamos que el gran cambio, que realmente no es un gran cambio, fue el cambio de connotación de las donaciones y deducciones en inversión, en investigación, desarrollo e innovación y en control y mejoramiento del medio ambiente. Estas eran unas deducciones especiales que traía el estatuto tributario, ¿cierto? Lo que hizo la reforma fue cambiar la noción y volverlas descuentos tributarios, ¿cierto? Al mismo porcentaje. Recordemos que si uno hacía una donación, la recuperaba al 25%. ¿Por qué? Porque no la podía recuperar en el crédito, ¿cierto? Lo mismo pasaba con ciencia y tecnología y con control y mejoramiento del medio ambiente. Entonces lo que hacen es cambiarle el título o rebautizarlas y volverlas ahora descuentos tributarios, incorporándoles una nueva limitación. Ya los descuentos tributarios por estatuto tienen la limitación de en conjunto no llegar a disminuir el impuesto hasta menos del 75% del impuesto determinado por el sistema de reglas sentido, ¿cierto? Adicionalmente a ese descuento global, a esa limitación global que tienen los descuentos tributarios, estos tres nuevos descuentos en su conjunto no pueden computar más del 25% del impuesto. Entonces lo que hicieron fue meterme en una bolsa de limitaciones todas estas deducciones que en principio no estaban limitadas.